Muy buenos días, sean bienvenidos a este servicio acá en tu casa y a todos los hermanos en cualquier nación de esta tierra que semana tras semana nos visualizan por medio de la plataforma de YouTube. Sean bienvenidos. Preparen su corazón para esa palabra especial que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de ustedes. Ustedes son tierra fértil, son el plantío del Señor en el cual su palabra dará fruto y fruto abundante al 100%. Así que el día de hoy su corazón estará dispuesto y la palabra del Señor cumplirá su propósito en tu vida. Sin más que decirles, los dejo, ¿verdad?, con la mejor actitud de adoración para recibir a la banda Betel. Buenos días, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a que estén de pie. Hoy es un domingo glorioso. Es un domingo de bendición. El Señor les ha guardado. El Señor ha estado con ustedes toda esta semana, así que hoy es el momento de agradecer y darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que aplaude fuerte, aplaude su gloria. Te adoramos, Cristo, y te pedimos, Señor, sálvanos, restauranos. Avívanos, oh Dios, sálvanos, restauranos y avívanos, oh Dios. Que nos llenes con tu presencia. Llena nuestra casa, llena mi corazón, llena mi vida. Quita todo lo que te estorbe, todo aquello que impida que tu propósito se cumpla en mi vida. Quítalo, Señor. Toda distracción en este día hoy le echamos fuera y declaramos, Señor, que tu gloria cae en este lugar. Que se llene tu casa. Se llene tu casa.
Jesús. Te adoramos, Señor. Y te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio. Tú has sido nuestro sustento, Señor. Tú eres fiel a tu palabra, a tus promesas, Señor. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Oh, te adoramos, te adoramos. Caminaré en tus promesas, decláralo con fe, y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios, en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está. Infinito, magnífico, magnífico Dios, te adoramos. Dilo fuerte. Dios es. Levanta tus manos y decláralo con fe. Decláralo con autoridad, que el gran yo soy está contigo. Que pueda enfrentar por siempre, firme estaré, pues solo Dios. Decláralo otra vez. Dios es fiel, Él puede, Él es más grande que cualquier problema, que cualquier enfermedad, que cualquier virus, que cualquier mortandad, que cualquier peste. Firme estaré, Señor, pues solo Dios, pues solo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más
Adora la presencia del Espíritu Santo. Adora su presencia. Anhelamos, Señor, tu gloria en este lugar. Ven y llénanos, Señor. Abre los cielos. Abre los cielos, Señor. Abre tus labios y adórale. Abre tus labios y dile cuánto le necesitas. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Levanta tus manos y clama por su presencia. Dile: abre los cielos sobre mi vida. Abre los cielos en mi familia. Abre los cielos, Señor, en mi hogar. Y derrama tu presencia. Derrama tu presencia, Espíritu de Dios. Porque solo en ti está la salvación, Señor. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Sobre mí, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí.
Se abren los cielos para mi casa y mi familia, Dios. Se abren los cielos, Dios. Declaramos que hay un movimiento angelical en este lugar, que hay una escalera que conecta el cielo con la tierra, y ángeles suben y bajan, trayendo de Dios fortaleza, respuesta, ánimo. Oh, gracias, Dios. Se abren los cielos. Cae tu lluvia de gracia, tu lluvia de gloria, tu lluvia de bendición, Señor. Se abren los cielos, oh Rey. Dile, derrama tu rocío, tu lluvia sobre mi vida, Dios. Hoy recibo de ti la bendición. Hoy recibo de ti, dile. Hoy recibo de ti. Tú eres Dios bueno, grande y maravilloso. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres Dios bueno. Gracias, Jesús. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuántos hoy amanecieron amando más al Espíritu Santo? Amén. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Usted está en el Centro de Multitudes Cristiano Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Amén. A todos bienvenidos, a nuestros hermanos que nos están viendo por YouTube. Una vez más, bienvenidos a tu canal, a esta tu casa. Nos complace saber que estás allí, del otro lado de la pantalla, recibiendo de la palabra del Señor. A ustedes y a ustedes, abren sus corazones hoy porque Dios trae una palabra que te va a confortar. Amén. Así que hoy quiero hablarte. Para mí de verdad que es un gran gozo y una gran alegría pues estar este domingo nuevamente con ustedes. Y hoy quiero hablarte, le puse por título a este mensaje de esta mañana: yo habito bajo su amparo. ¿Cuántos habitan al amparo de Dios? Amén. Yo habito bajo su amparo. Usted lo va a decir afirmándole. Dígale sin tocar al que está a su lado. Solo dígale: tú y yo habitamos bajo el amparo de Dios. Antes de comenzar, quiero leerte una pequeña anécdota que leí que me gustó muchísimo. Dice, un misionero en vacaciones, estaba de vacaciones, contó la siguiente historia cuando visitaba una iglesia local en Michigan, Estados Unidos. Dice él, mientras servía como misionero en un pequeño hospital en el área rural de África, cada 2 semanas viajaba a la ciudad en bicicleta para comprar provisiones y medicamentos. El viaje era de 2 días y debería atravesar una jungla. Debido a lo largo del viaje, debía de acampar en un punto medio, pasar la noche allí y reanudar mi viaje temprano al día siguiente. En uno de esos viajes llegué a la ciudad donde planeaba retirar dinero del banco, comprar las medicinas, los víveres y reanudar mi viaje de 2 días de regreso al hospital. Cuando llegué a la ciudad, observé a 2 hombres peleando, uno de los cuales estaba bastante herido. Le curé las heridas y al mismo tiempo le hablé de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto reanudé mi viaje, dice él, de regreso al hospital. Esa noche acampé en el punto medio y a la mañana siguiente reanudé mi viaje otra vez al hospital sin ningún incidente. Dice, 2 semanas más tarde repetí el viaje. Cuando llegué a la ciudad, se me acercó un hombre, o el hombre a cual él había atendido en el viaje anterior, el que estaba herido y él lo sanó. Y me dijo que la vez pasada, cuando lo curaba, él se dio cuenta que él traía dinero y medicina. Y él dice, unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras te adentrabas en la jungla, pues sabíamos que tendrías que acampar.
Planeábamos matarte y robar tu dinero y medicinas, pero en el momento que nos acercamos a tu campamento, pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien armados. Le dice el hombre, tan sinvergüenza, lo acababa de curar y ya estaba pensando que lo iba a matar. Ante esto, dice él, no pude más que reírme a carcajadas y le aseguré que yo siempre viajaba solo. El hombre insistió y agregó, no señor, yo no fui la única persona que vio a los guardias armados. Todos mis amigos también los vieron, y no solo eso, sino que entre todos los contamos, le dice el ladrón. Nosotros los contamos, por eso le digo que eran 26. Él está contando esto dentro de la iglesia, y mientras él lo está contando, se levanta un hombre en la iglesia, se pone de pie y lo interrumpe al misionero, y le pide que por favor le diera la fecha exacta cuando sucedió ese hecho. El misionero le dijo la fecha y el mismo hombre le dijo la siguiente historia. En la noche de tu incidente en África, era de mañana en esta parte del mundo, y yo me encontraba con unos amigos preparándome para jugar golf. Estaba a punto de comenzar cuando sentí una imperiosa necesidad de orar por ti. De hecho, el llamado que el Señor hacía era tan fuerte que llamé a algunas personas de nuestra congregación que se reunieron conmigo en este santuario lo más pronto posible. Entonces, dirigiéndose a la congregación, este hombre que le está contando que oró por él, se dirige a la congregación y le dice, todos los hombres que vinieron en esa ocasión a orar, ¿podrían por favor ponerse de pie? Y todos los hombres que habían acudido a orar se pusieron de pie, y el misionero los miraba y no se preocupaba, no estaba preocupado en saber quiénes eran, simplemente los contó, y eran 26 hombres los que se levantaron a orar por él en esa mañana. Amén. La protección de Dios sobre sus hijos siempre, y va a mover a cualquier persona sobre la faz de la tierra para orar por ti si te encuentras en peligro. Amén. Dios es nuestro Padre. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. La naturaleza de Dios es una naturaleza de protección, de cuidado. Amén. Y Él es un Padre amoroso, te repito, y nos cuida y nos guarda. Hoy quiero hablarte un poquito acerca de esa protección que Dios nos brinda, acerca de esa protección que Dios provee a nuestras vidas. Yo creo que hoy más que nunca nosotros debemos tener este atributo de Dios presente en nuestras vidas y creerlo con todo nuestro corazón, sin dudar que esa protección del Señor está sobre nosotros. La Biblia contiene muchísimos pasajes sobre el cuidado de Dios, muchísimo. Podríamos buscar y solamente decir salmos, ya ahí conseguimos una cantidad de pasajes, de versículos que nos habla acerca de la protección del Señor. Pero hay algunos pasajes de verdad que son sumamente llamativos y que resaltan por encima de otros, como es el caso del Salmo 91. El Salmo 91, bueno, y en este día ha sido más usado, estudiado, aprendido, proclamado por muchos, ¿verdad? Ese salmo hermosísimo como es el Salmo 91, y te voy a invitar a que por favor abras tu Biblia y busques y te ubiques allí en el Salmo 91. ¿Lo tiene? Dice, su Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Vamos a dejarlo hasta allí, después lo leemos completo. Conseguí una versión, que es la versión del rey Jacobo, como en inglés se dice King James,
que dice el versículo 1, el que habita en el lugar secreto del Altísimo, habita bajo la sombra del Todopoderoso, en esa sombra permanecerá. Te lo repito, el que en el lugar secreto del Altísimo habita, bajo la sombra del Todopoderoso permanecerá. Me gustó mucho más como dice esta versión, el que habita en el lugar secreto. Fíjense que el punto principal de este salmo es justamente la protección de Dios y está basado en la total confianza. ¿En la qué? Total confianza en el poder que Dios tiene para protegernos y para librarnos. Desde el comienzo este salmo es bien revelador y nos da la clave. Nos da la clave para permanecer bajo esa protección de Dios. Fíjense lo que dice, desglosando el versículo 1, porque yo pienso que es importantísimo que tú puedas entender lo que significa el versículo 1 para que puedas entonces adentrarte a disfrutar de lo que viene posteriormente, de lo que ya leímos. Y dice, estuve buscando acerca de lo que eran las palabras de cada una de estas frases que dice el versículo 1. Dice, la palabra habita tiene el significado de sentarse en quietud, permanecer, morar, establecerse, acampar, asentar, afirmarse. Habitar es hacer vida. Yo digo que no hay lugar que te genere más tranquilidad, más paz que tu hogar. Yo no sé, uno anda en la calle todo atribulado, pero uno llega a la casa, yo siento que mi casa es fresca, yo siento que mi casa es segura. Entonces llego y siento la frescura de mi casa y siento como paz, siento esa tranquilidad porque llegué a mi refugio, llegué a mi casa. No sé a cuántos más les sucede eso. Hay unos que no quieren llegar nunca a su casa para no conseguirse con la esposa gritona, los hijos que, bueno. Pero en mi caso no, a mí me gusta llegar a mi casa, ando en la calle, quiero llegar a mi casa, porque allí siento paz, allí siento seguridad. Entonces cuando tú vives, cuando tú habitas, estás haciendo permanencia, ¿verdad? Permaneces en ese lugar. Dice, abrigo es cubierta, es escondedero, es refugio, es estar rodeados. La palabra abrigo significa, da la impresión de estar rodeado. Tú tomas un cubrecama, un cobertor y tú te lo colocas, te rodeas con él para protegerte del frío, ¿verdad? Entonces, abrigo da esa... te hace entender que estás bajo una cobertura, que estás escondido, que estás rodeado. Morar significa detenerse a pasar la noche, dormir, quedarse, es la misma palabra que habitar. Y sombra significa amparo, protección. Cuando dice sombra del omnipotente, está hablando del amparo, de la protección de Dios. Entonces pudiéramos decir que el que vive, el que habita, el que se establece en el refugio que Dios ofrece, permanecerá bajo esa protección. Amén. Permaneceremos en esa protección cuando determinamos vivir bajo esa sombra, bajo ese escondite que es Dios. Amén. Entonces, esta protección, fíjese, está condicionada. Mucha gente toma el salmo y lo repite y lo repite y lo repite. O como mucha gente he escuchado que lo abre en su casa, tiene la Biblia abierta para que se vayan los demonios, para que no llegue ninguna peste. No, esto como tal es un libro, pero la letra no echa fuera a los demonios, es lo que tú crees, es la autoridad que hay en ti, amén. La letra como tal no es lo que hay en ella, el espíritu que hay en ella, amén. La Biblia dice que la palabra es viva y es eficaz, pero vive dentro de nosotros, amén. Entonces no es tenerla allí abierta, no es tomarla como un amuleto o usarla como fetiche, no, es tomarla y hacerla realidad. Y ahí hay una condición, dice que vamos a estar protegidos cuando yo decido habitar, cuando yo decido permanecer en el Señor, amén.
Y lamentablemente muchos cristianos no han entendido lo que es permanecer en la palabra. Pablo siempre le decía a las iglesias que la palabra abunde en ustedes, que la palabra rebose en ustedes. Eso es permanecer. No es tener la palabra y tenerla para contender o tenerla como un conocimiento solamente en mi mente, sino accionar en ella, practicarla, vivir en ella. Amén. Cuando vienen los problemas, lo que hace retroceder al enemigo, lo que hace que tú puedas salir en victoria de esa situación, es la confianza que tú puedas tener en esa palabra, lo revelada que sea esa palabra en tu espíritu. Amén. Entonces, si yo decido establecerme en ese refugio que es Dios, entonces voy a permanecer en su protección, voy a estar protegido. Pero ¿qué será protección? Vamos a definir la palabra protección. Como todo diccionario, acción y efecto de, ¿no? Acción de proteger o impedir, escuche, proteger es impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. Pueden venir situaciones de peligro, pero Dios siempre va a ser nuestro protector y está al lado para evitar que esas situaciones nos hagan daño. Protección es resguardar a una persona de un perjuicio o de peligro, poniéndole algo por encima, rodeándolo. Cuando vienen las situaciones de peligro, Dios te rodea, Dios te guarda, Dios te cubre. Su protección está sobre tu vida. Amén. Mientras más nos acercamos nosotros al Padre, entonces esto va a generar confianza. Y cuanta más confianza tengamos, se produce en nosotros seguridad. Cuanto yo más me acerco, cuanto yo más me acerco a Él, fíjense cómo dice esta versión. Dice, el que habita en el lugar secreto, el que habita en el lugar secreto. ¿Qué es el lugar secreto? Un lugar secreto es un escondite, ¿sí o no? Un lugar secreto es algo que nadie sabe dónde está, solamente tú sabes dónde está. Y si tú llegas a descubrir ese lugar donde está la presencia del Señor, donde fluye esa comunión, en ese escondite con Dios, tú vas a estar plenamente seguro de que la protección del Señor está sobre ti. Amén. Entonces, tienes que acercarte más al Padre. Tenemos que acercarnos más al Señor y hacer de esa comunión, hacer de esa estancia en la presencia del Señor permanencia, que sea permanente, no de vez en cuando. De vez en cuando me acuerdo y oro por tal situación, de vez en cuando me acuerdo y oro por mi cuerpo, por la salud, de vez en cuando me acuerdo. No, tiene que ser constante, constantemente. Permanecer es estar siempre, amén. Y hay algunos que lamentablemente no habitan, no viven bajo la sombra, sino que visitan la sombra. Visitan. Mucha gente viene a las iglesias buscando ser tocados por el mover de Dios, por el mover que otros producen, buscando una palabra del Señor, pero no la buscan ellos en su intimidad, sino a ver que Dios le hable a otro para que me diga a mí. No, usted tiene que buscar esa intimidad con el Señor, amén. Y de eso ya hemos hablado bastante. Fíjense lo que dice Primera de Juan 5:18, si quiere anote la cita. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, hablando de Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Amén. Aquel que es nacido de Dios es guardado por Jesús. Aquel que se mantiene en santidad, aquel que permanece en esa presencia, aquel que se guarda de pecar, aquel que lee la palabra, aquel que se consagra a Dios, está guardado, dice, por Jesús. Y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Dios ha colocado un cerco de protección a nuestro alrededor.
Tú no puedes dudar de eso. La protección de Dios está a tu alrededor, nos rodea. Satanás sabe que ese cerco está allí. Satanás puede verlo. La Biblia dice que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor, que hacen morada a nuestro alrededor, o sea que no nos dejan. Donde quiera que estemos, están con nosotros. No hay lugar donde tú entres que el Dios no te acompañe, que su espíritu no te acompañe, que los ángeles no te acompañen. Acampan, viven, moran alrededor tuyo. Y Satanás está viendo ese movimiento. Dice Job, yo no sé si te acuerdas en Job, en el capítulo 1, cuando dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás y Dios le pregunta que de dónde viene. Y él le dice, bueno, de rodear la tierra, de mirar a ver qué hago por allá. Y Dios le dice, ¿y tú no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Y el diablo mismo le dice, Satanás le responde, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Fíjense lo que él le dice, ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? El mismo diablo reconoció que hay una protección. ¿Y cómo es posible que el diablo sepa que hay una protección y los hijos de Dios desconozcan esa protección? Satanás reconoce que tú estás protegido. Él ve la protección. Pero hay hermanito, ay, es que yo no siento que estoy protegido. Es que yo me siento solo y abandonado en este mundo cruel. ¡Qué drama! Es que no es cuestión de que sientas, es cuestión de que sepas que eso está allí, que te pertenece, que la protección y el cuidado de Dios es tu herencia, te pertenece. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y no solamente él, toda su casa, todos sus hijos estaban protegidos, guardados. Porque la protección de Dios no tiene límite. No tiene límite. ¿Sabe? Yo hace un tiempito atrás estaba preparando una enseñanza y me puse a estudiar este Salmo 91. Y me pregunté, ¿quién lo escribió? Porque no aparece quién lo haya escrito. Arriba no dice quién lo haya escrito, como a muchos de los salmos dice Salmo de David, Salmo de Asaf, Salmo de no sé quién, oración de de aquel. No dice quién lo escribió. Y empecé a buscar quién lo habrá escrito. Y me di cuenta, ¿verdad? Que, bueno, muchas personas decían, se lo atribuían a David, pero no fue David quien lo escribió. Y buscando, la mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden en que este salmo lo escribió Moisés. Lo escribió Moisés cuando sale de Egipto, de la esclavitud, y están en el desierto. Termina de levantar el tabernáculo y entra al tabernáculo y bajo la gloria y la nube del Señor recita esta oración. Y a partir de allí comienza esta oración a convertirse en una de las más importantes en el pueblo judío. De hecho, el Talmud lo llama la canción de las plagas, porque bueno, usted se pone a ver ahí y nombra cualquier cantidad de plagas. Entonces me puse a pensar. Por supuesto, si usted estudia, ya ve del contexto de dónde viene, se da cuenta por qué Moisés dice tales cosas. Si hacemos un recuento de lo que fue el peregrinar del pueblo de Dios saliendo de Egipto hasta que salen del desierto, pues razón tenía Moisés para declarar lo que declaraba. Era su confianza, era su fe en el Señor. Cuando Israel era esclavo en Egipto, Dios envía las plagas para sacarlo de allí. Pero me llama la atención que Dios dice, sobre todo Egipto van a venir plagas, sobre todo el país. Pero había una tierra, una porción llamada Gosén, donde habitaban los hijos de Dios. El pueblo de Israel se concentraba en ese lugar. Y ese lugar estaba protegido, estaba guardado. Ese lugar nunca sufrió ninguna de las calamidades que el resto de Egipto sufrió y estaba en medio de ellos. Pero jamás Dios permitió que cosa alguna lo tocara. Cuando comienzan a venir las plagas para sacarlo,
En Éxodo capítulo 8, yo se los voy a ir leyendo. Usted si quiere lo anota. Yo se lo leo cuando lo consiga. Éxodo 8, en el capítulo 22, cuando ya comienzan las plagas, primero fueron las plagas de las ranas, después vinieron las plagas de los piojos, después vinieron las plagas de las moscas. Dice, en aquel día, dice Dios, yo apartaré la tierra de Gosén, en el cual habita mi pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? En el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana esta será la señal. Hay unas versiones donde dicen, y yo haré distinción. Dios distingue su pueblo del pueblo impío. Dios distingue a su pueblo en medio de todo lo que estaba pasando. Y a ese pueblo absolutamente nada le pasó. Nosotros somos pueblo de Dios. Somos sus hijos, lavados por la sangre del Cordero. Por lo tanto, nosotros vivimos en un Gosén donde ninguna plaga nos puede tocar. Donde ninguna mosca puede entrar. Donde ningún piojo puede entrar. Donde ningún mal, ningún virus puede tocarnos, porque su protección está sobre nosotros. Que hacía que toda la tierra padeciera plaga y ese lugar específico no sufriera daño alguno. La protección de Dios, el cuidado de Dios sobre tu vida. Dios no se duerme, Dios no ha perdido su poder. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y si tú crees que estás guardado y protegido, su protección entonces actúa poderosamente sobre ti. Y aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase, tú estás guardado en su refugio, en su castillo, en su fortaleza, porque eso tiene que ser Dios para tu vida. Amén. Y dice que nada, absolutamente nada. Él hizo distinción. Dios hace distinción entre el pueblo y entre los que están afuera. Dios tiene de ti misericordia. Amén. Cuando llegaron las moscas, entonces todo se llenó de moscas, menos Gosén. Y dijo, ninguna mosca entrará en sus casas. Después vino la plaga de la muerte del ganado. Murieron caballos, ovejas, todo el ganado. Y de los hijos de Israel ni un solo animal murió. Ni uno solo. Y el Espíritu Santo lo resalta para que nosotros nos demos cuenta. Cuando Él hace distinción, realmente la hace. Habían plagas, la gente moría, los animales morían, los árboles, la siembra era arrasada y a Israel nada le tocó, a Israel nada le hizo daño porque estaban guardados y protegidos en el Señor. Y hoy te repito, tú y yo estamos guardados en el Señor. Vino granizo y todos estaban expuestos fuera de su casa, murieron, fueron destruidos, los árboles fueron arrastrados, destrozados. Y dice, solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Dios, no cayó granizo. Solo en la tierra de Gosén se hace la distinción. Vino oscuridad, tiniebla. Dice que en Egipto, nadie se movió por 3 días de su lugar, donde lo agarró la oscuridad y se quedó. Porque no se veía absolutamente nada. Dice que no se podía ver ni siquiera al compañero que había al lado. Me imagino a la gente, ¿no? Fulano, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. No te veo, yo tampoco. Hablándose solamente, sabían que estaban allí porque se escuchaban las voces, pero no se veía absolutamente nada. Pero dice la Biblia en Éxodo 10 que solo en Gosén había luz. Solo en Gosén había luz. ¿Por qué? Porque Dios estaba con su pueblo, porque Dios guardaba a su pueblo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ningún arma forjada se levanta contra ti, porque el Señor está contigo, porque el Señor te guarda. No tenemos por qué tener temor, amén. Y por último, la muerte de los primogénitos. Cuando Dios trajo la muerte de los primogénitos, los animales, los hombres, los hijos los primogénitos murieron.
Y Dios le da instrucciones al pueblo de Israel y le dice, quédense en sus casas. Mire dónde viene la frase, quédate en casa. De Israel, de allá. Dios fue el que le dijo primero, quédate en casa. Coloca la sangre en los dinteles, en los postes de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pase, bueno, hay unas Biblias donde no aparece el ángel de la muerte, sino que dice Jehová mismo. Y cuando Jehová pase y el ángel de la muerte vea la sangre, no entrará en tu casa. Para mí ya eso es suficiente señal de protección. La sangre del Cordero inmolado, Jesús, está sobre ti. Tienes un sello puesto del Espíritu Santo que dice, soy propiedad de Dios, soy propiedad de Dios. Y cuando el diablo ve esa sangre, corre, huye, no puede tocarte. Fuerte ese aplauso al Rey. Ni uno solo de Israel murió. Ni uno solo, porque vio la señal de la sangre. Tú estás guardado bajo la sangre del Cordero. No es un animal, es Jesús, el Hijo de Dios. Su sangre tiene poder y actúa, te guarda hoy, ayer, mañana, todos los días. Dios es nuestra protección. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra protección. ¿De quién voy a temer? Amén. El verso 9 y 10 de ese mismo salmo dice, por haber hecho del Señor mi refugio. Fíjense que esto es, por eso es que uno tiene que leer bien la Biblia. A veces uno lee así para adelante y no se da cuenta de los detalles. Fíjense lo que dice, por haber puesto al Señor como mi refugio, del Altísimo mi habitación, no te acontecerá mal, ni plaga alguna se acercará a tu morada. ¿Cuál es la consecuencia de que ninguna plaga llegó a la morada? Mi amor, busqué la palabra, Robert, busqué la palabra, si es tienda, morada es tienda, carpa, campamento. Dice, ¿por qué ninguna plaga llegaba a la morada de los israelitas? Porque ellos decidieron colocar a Dios como su refugio. La consecuencia de poner a Dios como refugio, ¿cuál es? Protección. Ninguna plaga tocará mi morada. ¿Cuál es? Protección. Amén. Entonces, dice, por haberlo puesto a Él, ahí está la clave. Si yo lo pongo a Él como mi refugio, si yo lo pongo a Él como mi fortaleza, si yo lo pongo a Él como mi castillo, entonces voy a estar segura. Entonces ninguna plaga va a tocar mi morada. Entonces nada me va a acontecer porque estoy confiada, estoy escondida en Él. Hay una protección sobrenatural en mi vida. Amén. Imagínate los peligros que atravesó el pueblo de Israel dirigidos por Moisés mientras atravesaban el desierto. Hablamos de un desierto donde hay animales salvajes. Habían enemigos alrededor y ellos iban como errantes por el desierto. ¿Quién los protegía? Solo Dios. No tenían aliados. De hecho, por allá se les levanta Amalek y tuvieron que pelear contra él. Fieras, pestes. Imagínense un pueblo numeroso, más de 1 millón de personas, sin baños, sin agua para bañarse, para cepillarse los dientes, propensos a plagas, propensos a enfermedad, no tenían agua. Propensos, por supuesto, a cualquier cosa, pero ellos estaban seguros y confiados de que Dios iba con ellos, que su cuidado estaba con ellos, que su protección estaba con ellos. Y a lo largo del camino, a medida que iban surgiendo las necesidades, Dios iba supliendo. Necesitaron agua, mandó la roca, que caminaba con ellos y les daba agua. Necesitaban ser protegidos del calor, del sol. Dios mandó una nube. De noche hacía mucho frío. Dios mandó una columna de fuego. Y esa columna de fuego también era para ahuyentar a las bestias que en el desierto de noche caminan.
Siempre la protección de Dios estuvo sobre ellos. 40 años vagando en un desierto y nunca Dios los desamparó. Nunca Dios los desamparó. ¿Por qué? Porque ellos colocaron al Señor como su refugio, como su habitación. Por eso Moisés declaraba: es cierto que te librará de la trampa del cazador, o de la trampa que cazan aves, de la peste fétida. Te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas confiarás. Escudo y rodela o adarga es su verdad. La adarga es un escudo pequeño. Hay dos tipos de escudo. Uno grande que yo no sé si usted ha visto ¿quién vio a Narnia, por ejemplo? ¿Quién tiene niño que haya visto a Narnia? Bien, hay un enfrentamiento y generalmente al frente de la batalla iban hombres con escudos grandes y ellos se colocaban como en posiciones así para armar como una especie de una pared de escudos para que las flechas del contrincante no pudieran llegar a ellos y no les hiciera daño. Detrás de ellos venían otros con espadas y con escudos pequeños que con ellos protegía el pecho. Ese escudo es más o menos como el que usa el Capitán América, pequeño, ¿no? Con el que él pelea. Ahí sí se ubica, ¿verdad? El Capitán América. Eso es una rodela o un escudo pequeño, donde peleaban y lo usaban generalmente en el brazo izquierdo para protegerse de las espadas, porque eran los que peleaban cuerpo a cuerpo. Entonces cuando venían con las espadas se protegían, era más fácil de movilizar. Entonces Dios es nuestro escudo grande, pero también nuestro escudo pequeño, cerca, en el corazón, en el pecho, que evita que te hagan daño. Amén. Dice: miedo no tendrás del terror de la noche, ni la flecha que vuela en el día, de peste que anda en la oscuridad, ni de la destrucción que malogra el mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no se acercarán. A ti no se acercarán. No hay por qué tener miedo, no hay por qué tener temor. Si yo confío en el Señor, no voy a dar lugar al temor. Amén. Moisés decía: van a caer a nuestro lado 1000, 10.000 a mi derecha, a mi izquierda, pero estoy confiado que a mí no van a llegar. Estoy seguro que a mí no van a llegar. Habrá plagas que se muevan alrededor, pero a mí no me tocará. Habrá terror nocturno, pero a mí no llegará. Hay gente que de noche no puede dormir pensando: se me van a meter en la casa, me van a robar. Si me duermo no despierto. Si me acuesto a dormir y no despierto. Gente llena de temor, porque ha apartado su mirada del Señor, porque ha puesto la mirada en las circunstancias, porque ha puesto la mirada en lo que te causa temor. Lo has dejado entrar. Te repito, si hay confianza, no hay temor. Hay mucha gente hoy en día llena de temor, escondida por el miedo. Hay gente que no se asoma ni a la ventana por miedo a ser contagiada de coronavirus. Gente que está siendo engañada por el temor. Están engañadas bajo esa falsa prudencia. Si es verdad, uno tiene que ser muy prudente. No te estoy diciendo que no, tienes que ser muy prudente. Guardar tus normas de bioseguridad. Andar con tu tapaboca, cargar alcohol en tus manos, en tu bolso, a la mano siempre. Protegerte, es verdad. Pero no, una cosa es la prudencia y otra cosa es el temor. Si tú te empiezas a cuidar desde el temor, lamentablemente lo que llamas, eso te va a acontecer. Lo que llamas, eso te va a acontecer. Ayer hablaba con alguien y decía: ay Dios, pero yo veo que los que más temen, los que más se cuidan, esos son los que más se enferman. Claro, lo llaman. Lo llaman. Entonces tú no puedes estar cuidándote en el temor. No, cuídate porque tú eres sabio, porque tú eres prudente, pero no porque temes. Mucha gente dice: tiene el virus, se murió, como una sentencia de muerte. No,
más poderoso es el que está conmigo. Yo no puedo almacenar esos pensamientos de muerte, de miedo, de temor en mi mente. Tienes que abortarlos, echarlos fuera en el nombre de Jesús. No podemos dejar que ese temor controle y domine nuestras vidas. No lo podemos dejar. Cuando muchas cosas fuertes pasan a tu alrededor, hay diagnóstico, una enfermedad, viene la quiebra, algo pasa, la angustia y la desesperación, la ansiedad, quieren apoderarse de ti. Quieren apoderarse de la persona, de otra persona, mejor dicho, suyo o no. Y piensan que todo se va a acabar. Y es allí donde nosotros no podemos dejarnos dominar por el temor. Es allí donde nosotros tenemos que tomar esta palabra y comenzar a declararla. Fíjense lo que dice Job en el capítulo 13, en el verso 25. Dice, el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Yo me imagino a Job ofreciendo sacrificio por cada uno de sus hijos, por si acaso peca, por si acaso cae. No vaya a ser que venga el diablo y me lo zarandee. No vaya a ser que venga el enemigo y lo toque. Así hay muchos. Temerosos, temblando. No hago esto porque me pasa aquello. No hago esto por lo otro. No, ni me toque porque entonces me contamina. No puedes andar con esa paranoia. Tienes que estar confiado porque tú habitas al abrigo del Altísimo, porque tú moras a la sombra del Omnipotente. Job decía, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Por qué le vino la turbación a Job? Él lo reconoció. Porque no estuvo reposado en Dios. No esperó en Dios. Se apresuró en su temor. Porque no se aseguró con Dios. Porque no había paz en él. Mire, lo contrario a la fe no es la duda, es el temor. El temor te produce duda. El temor te roba la paz. Y Dios te quiere proporcionar paz más allá de tu entendimiento. Esa paz que tú no entiendes, pero que la disfrutas, que la gozas. Esa es la que Dios quiere darte. El pueblo de Israel estaba así en medio de Gosén. Todos corrían para acá. Las plagas, las moscas, los piojos, las langostas. Corrían, gritaban, lloraban y Gosén en paz. En Gosén no pasaba nada. Tú eres Gosén. Tu casa es Gosén. Tu iglesia es Gosén. Y aquí tú estás seguro. Aquí hay luz, aquí hay paz, aquí hay protección, aquí hay cuidado. Aleluya. No puedes entrar en pánico. ¿Sabe? Dios nunca entra en pánico. Nunca. Dios siempre está en paz. Él es la paz. Amén. Dios es la paz. Entonces tenemos que identificar los miedos. Ciertamente es propio que nosotros como seres humanos sintamos miedo. Lo malo es que nos dejemos dominar por él. ¿Sabe? Esta enfermedad ha traído un componente diabólico que es el miedo y que es el temor. ¿Sabe qué sensación es horrible? Y que puede marcar, si tú no lo sabes canalizar, la falta de oxígeno. Eso es horrible, no sentir que respiras, que te quedas en el sitio, eso es horrible. Muchas personas me han contado su experiencia que han vivido con esto porque afecta a los pulmones y quita la respiración. Yo hace muchos años atrás, una malicia del diablo, comencé a sufrir de una cuestión en los pulmones y me daban unos espasmos y en la tráquea, el conducto donde entra y sube y baja el aire, por donde entra el aire, se me pegaban los pliegues y se formaba un remolino y no me dejaba respirar. Yo recuerdo que en una oportunidad salí de aquí de la iglesia y corrí porque tenía mi célula ahí al frente, corrí un poco, me agité y cuando llegué a la puerta no podía respirar. En serio, hermano, ese día yo dije, Señor, me morí. Señor, me voy, abre las puertas de los cielos porque llego ya. En serio, yo no respiraba.
Me quedé ahí en el sitio y hacía, era todo lo que hacía. Y en ese momento estaba Amparo, mi discípula, que ella es enfermera, y me decía, tápese la nariz, no respire. Y yo lo que quiero es aire, ¿cómo me va a decir que no respire? No respire, me decía ella. Claro, porque después el médico me explicó, cuando trataba de respirar se formaba un remolino. Entonces eso impedía que los pliegues se mantuvieran cerrados y es horrible la sensación de no sentir aire. Provoca verdaderamente temor, porque tú dices, si no puedo respirar, o sea, te mueres. Y yo me quedé ahí parada y hasta que por fin escuché lo que Amparo me decía, cerré la nariz y me quedé quieta por lo menos unos 30 segundos. Y sentí que volví otra vez al mundo. Dije, Señor, gracias, no me fui. Pero es horrible. Y cuando las personas sienten eso, el miedo se aprovecha. El miedo se aprovecha. Y esa sensación y varias personas me lo han dicho, me daba miedo quedarme dormida, no voy a hacer que no despertara. Esa sensación produce miedo, pero no podemos dejarnos dominar por eso. No puedes vivir tu vida cautivo en el temor. Y ahí es donde tú tienes que pararte a confesar lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios es por ti. Mire, David estaba rodeado de muchas situaciones de temor, era perseguido, su vida corría peligro a diario. Y en esa persecución se cree que estuvo aproximadamente como unos 30 años. Perseguido por el rey Saúl. Él sabía que no podía poner un pie fuera de la cueva porque el ejército de Saúl lo iba a perseguir, lo tenía encima. Temores lo rodearon, él lo decía, pero nunca dejó de confesar lo que Dios hacía. Léase los salmos, están cargados, llenos de la fe de David. Y él decía, Jehová es mi refugio, Jehová es mi roca, es mi fortaleza. Dios es mi refugio, ¿de quién voy a temer? ¿Quién se podrá levantar contra mí si Dios es conmigo? Decía David, declaraba, no se dejaba apabullar por ese temor, no se dejaba dominar, ministrar por ese temor. Y ahí es donde está el problema. Tú no puedes dejarte ministrar por el temor, por el enemigo. El temor te habla al oído y te dice, te vas a morir. Te dice, te vas a morir de hambre. La situación cada día está peor. No vamos a salir de esta. Y es donde tú tienes que levantarte y empezar a declarar, claro que salgo porque Jehová va delante de mí, porque Jehová es mi refugio, porque en Él estoy escondida, porque ninguna plaga me puede tocar, porque nada me puede detener. No puedes dejarte llevar por el miedo. El miedo es una perturbación angustiosa del ánimo. Trae angustia a tu ánimo por un riesgo, por un daño, y a veces ni siquiera es real, es imaginario, es creado. El temor nos hace anticiparnos a eventos con gran ansiedad y desencadena una reacción en nuestro cuerpo que nos atrapa, nos cautiva, altera nuestra forma de vivir. Las personas temerosas cambian sus hábitos de vida para mal, porque esa sensación de angustia lo domina. Y esta pandemia nos ha llevado a eso. ¿Cuántas personas no han cambiado? Conocemos una familia que desde marzo del año pasado no ha salido de su casa. Hay una sola persona que sale a hacer las compras, la comida y se regresa. Una sola persona, el resto no se ha movido. Tiene más de un año encarcelado en su propia casa, encerrado en su propia casa. ¿Cuántas personas? Fíjense lo que hace esto. Esto ha venido a traer miedo, a acabar con propósitos. El miedo acaba con el propósito de Dios. ¿Cuántas iglesias y ministerios se han acabado por causa de esta pandemia? ¿Cuántos pastores han cerrado sus iglesias por el temor a contaminarse? Nosotros estamos confiados y mientras podamos nos reunimos porque sabemos que aquí está el refugio del Señor, que este es el amparo. Y mientras abramos nuestras puertas aquí, nadie se contamina dentro de la iglesia. La iglesia es un refugio. La iglesia es un refugio. Y mientras tú estés aquí, la protección de Dios te guarda. Me impacta David.
David decía: aunque yo ande por valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque Dios va conmigo. Dios va conmigo. Mire, David no dijo: ay, ¿dónde estará Dios que me hace pasar por este valle de sombra de muerte? No es cuestión de dónde esté Dios. Dios siempre está en su trono, sentado, rodeado de luz. El problema no es dónde está Dios, es dónde está mi confianza. Dios es Dios siempre, es el mismo. La situación o el conflicto es: ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? ¿Dónde tengo yo mi confianza colocada y depositada? Si mi confianza está en Dios, entonces soy inconmovible. Y aunque pase por valle de sombra de muerte, Dios va a estar conmigo. Aunque pase por situaciones difíciles, Dios no me va a dejar morir. Aunque pase por situaciones incómodas, Dios me va a levantar. Porque Él está conmigo. Porque no me deja, no me suelta. Porque vivo, habito al abrigo de su Altísimo. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos nosotros combatir ese temor? Resistiendo al enemigo. Resistiendo al enemigo. La Biblia dice que tenemos que resistirle a él. Amén. Tenemos que resistirlo. ¿Resistir es qué? De hecho, la palabra resistir es una fuerza que se opone a otra. Si el enemigo viene contra ti, tú te paras firme. No es que vas a aguantar y aguantar allí. Bueno, voy a estar aquí a ver, porque es que no hay prueba que Dios me dé que no pueda soportar. No, resistir es que tú también haces fuerza. Haces fuerza para que aquel no te mueva, para que no te deje ceder. No es que el enemigo viene y entonces tú vas echando para atrás y vas echando para atrás. No, es que tú te paras firme y contrarrestas aquella fuerza que viene contra ti. Resistes. Y la manera que dice la palabra que nosotros resistimos es a través de la palabra. A través de la palabra. Jesús resistió al enemigo, ¿cómo? Por la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Y lo hizo retroceder. Si tú resistes, el diablo huye. Resistid, dice la Biblia, para que el diablo entonces pueda huir. Y aunque pases por oscuridad, aunque pases por momentos difíciles, tú resistes y el diablo huye, porque dice: no, este hombre ha estado confiado en el Señor, no puedo con él, mejor me voy de aquí. Porque tú has puesto a Jehová como tu abrigo, como tu Altísimo. Si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos con su palabra, entonces el diablo va a huir. La Biblia dice, ¿verdad? En Pedro 5, que estemos sobrios, que estemos tranquilos, moderados, serenos. Y que por el contrario busquemos velar, no quejarte. Vela en oración, en ayuno. Fortalece tu fe a través de la palabra. Elimina la queja de tu boca. Llénate de la palabra. Permanecer en ella es vivir en ella, caminar en ella. Y si tú permaneces en esa palabra, entonces el refugio de Jehová está sobre ti. Entonces debemos ser moderados, sobrios, serenos, estar atentos, porque el diablo anda buscando a quien devorar, es cierto. Pero tú estás velando. Y cuando tú estás velando, estás presto, estás alerta. Y si viene el enemigo, tú sabrás cómo defenderte. Nuestra fe no se puede debilitar. Y se debilita cuando de manera incorrecta nosotros razonamos la palabra de Dios. Mire, la mayoría de los miedos viene porque otro te lo siembra. Te lo coloca en tu mente un pensamiento, te lo pone el diablo, te lo pone alguien. Por eso yo le digo, mire, deje de estar leyendo todas las cadenas, que si la sepa 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo no sé cuál ya. Eso te debilita la fe. Eso te debilita la fe. Llénate de la palabra. Pasa menos tiempo en el teléfono viendo esas cadenas y pasa más tiempo leyendo los salmos del Señor, que te llenan más de fe. Amén.
¿Cómo nosotros podemos resistir? Levantando nuestro ánimo a través de la palabra, sin desmayar. ¿Qué es ánimo? Fuerza, energía para hacer, resolver o emprender algo. Tener ánimo es tener energía para completar una acción. Desmayar es perder el ánimo. No podemos desmayar. No podemos desmayar, no podemos acobardarnos, no podemos bajar las manos. Desmayar es desanimarse. Y el desánimo es un estado mental que afecta todas las emociones y las acciones de una persona, hasta el grado de inutilizarla. Tú no puedes permitir que el desánimo haga eso contigo, porque en ti está el espíritu de poder. No de miedo, no de temor. En ti está el espíritu de poder. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer. No puedes dejar que el desánimo llene tu mente. Dice, el desánimo es cultivado en las mentes que no conocen ni creen suficientemente la palabra de Dios. Una persona llena de la palabra no se desanima. Y aunque venga el desánimo, lo rechaza. Aunque venga el desánimo, lo echa fuera y no se deja gobernar por él. No, pues yo no voy a la iglesia, hermano, eso me da tanta tristeza, que no hay transporte. No, ¿qué va a provocar hacer célula con toda esta situación que uno está viviendo? ¿Qué va a provocar hacer ministerio con esta situación que uno está viviendo? No puedes dejarte dominar por eso. Tienes que pararte firme y resistirlo. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren hoy recibir esa fortaleza del Señor? Hoy te vas a poner en pie y vamos a comenzar a declarar la palabra. Y vamos a echar fuera ese temor. Porque tú habitas al abrigo del Altísimo. Tú estás confiado en el Señor. No hay valle de sombra de muerte que te consuma. No hay enfermedad que pueda acabar contigo, porque Jehová es tu castillo, Jehová es tu fortaleza. Aprende a esperar en Él. Aprende a esperar en Él. Tú que estás en tu casa, vas a comenzar a decirle al Señor: Señor, renuncio al temor. Renuncio al temor y me lleno de tu palabra. Y hoy decido creer y confiar en tu protección. Levanta tus manos a Él. Hoy vamos a echar fuera ese temor y vamos a hacer declaraciones de fe. Porque la fe se desata con tu confesión. Por eso David lo decía, lo proclamaba. Y tú te vas a comprometer con el Señor, a buscar más de su palabra, a buscar más su intimidad, a llenarte más de su presencia. Prepárate en su palabra para que puedas estar firme ante las situaciones que te puedan sobrevenir. Levanta tus manos y vas a decirle: Señor, hoy renuncio a todo temor. Hoy renuncio a todo desánimo. Hoy renuncio a todo pensamiento que me roba la fuerza, que me roba la energía, que me roba la fe. Hoy declaro que me levanto firme y decido prepararme en tu palabra y permanecer en ti. Hoy decido que tú eres mi abrigo. Hoy decido que tú eres mi refugio. Hoy decido que estoy parado sobre la roca y nada me puede mover. Hoy decido que estoy bajo tus alas, cubierto por ti. Hoy creo, Dios, que ninguna plaga toca mi morada porque tu protección está conmigo. Hoy creo que tu amparo está sobre mí. Hoy creo, Dios, que tú eres mi roca, mi castillo, mi fuerza, el que levanta mi cabeza, el que fortalece mis rodillas, el que levanta mis manos. Tú eres mi Dios. Señor, hoy echo fuera toda duda. Hoy echo fuera todo pensamiento contrario. Echo fuera
todo espíritu de muerte, todo espíritu de temor. En el nombre de Jesús vas a comenzar a abrir tu boca y a decir: no me dejo vencer por el temor. Vamos, comienza a decirlo. No me dejo vencer. Dios es fiel a su palabra. Él puede levantarme. Él va delante de mí. Él va delante de mí. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios pelea por mí, ¿quién podrá vencerme? Tú eres mi refugio. Ningún arma forjada contra mí se levanta. Ninguna enfermedad podrá tocar mi cuerpo. Y si llegara a tocarlo, Dios me salva, me libra y me levanta de nuevo con las fuerzas del búfalo. Porque Él lo ha dicho, y si Dios lo dice, yo lo creo y Él lo hace. Levanta tus manos y dile: gracias, Dios. Tú eres mi fuerza. Firme estaré por siempre. Levanta tus manos y decláralo. Dios en su trono está. Dios es fiel siempre. Dios es fiel. Es más grande el gigante que pueda enfrentar. No hay gigante que no pueda enfrentar. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios está en su trono sentado. Y hoy se desata sobre mí, sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, la protección de Dios. Levanta tus manos y recibe esa unción. Recibe hoy la fortaleza. Y Ramacondo, Roboshoka, Mama, Baba, Shara, Baba, Yeshia. Y Macorro, Boroboshika, Maya, So. Hijo mío, no temas, te dice el Señor. Y Macorro, Boroboshika, Mando, Robosaya, Kia. Porque yo soy tu Dios. Y Macorra, Baba, Bashara, Baba, Ishia. Yo soy tu refugio. Y Ramamacarra, Baba, Shoa, y Akia. Y Macorra, Baba, Shokora, Mashaya, Akia. Escóndete en la presencia del Señor, donde nada te puede tocar. Escóndete en la presencia del Altísimo, donde nada te puede tocar. Oh, Ramamamamamacando, Shabababa-yashira. Recibe la fuerza del Señor ahora. Recibe fuerzas ahora. Recibe fuerzas ahora. Recibe fuerzas ahora. Dios está enviando sus fuerzas ahora sobre ti, porque largo camino te resta, porque tú verás, te dice el Señor, el avivamiento, porque tú verás, te dice el Señor, las grandes bendiciones que están por venir. Resiste, te dice Dios, resiste. Esto es momentáneo y es pasajero, pero permanecerán aquellos que han decidido colocar a Dios como su refugio. Los que no quedarán atrás y tristemente perderán su batalla. Pero tú que has puesto a Jehová como tu abrigo, permanecerás firme, te dice el Señor.
Recibe fuerzas ahora. Recibe fuerzas ahora. Yo puedo ver la mano del Señor pasar sobre ti, tocarte para fortalecerte. Así como lo hizo con Elías, como lo hizo con el mismo Jesús en el Getsemaní. Hoy te da fuerzas. Aleluya. Recibe las fuerzas del Señor. No llores más. No llores más. Levanta tus ojos al cielo y mira a Dios. Mira al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu fuerza, por tu amor, por tu bondad. Oh, gracias, Jesús. Gracias por tu protección y por tu cuidado. Aleluya. Puedes darle un aplauso al Señor.